bienvenidas, bienvenidos a la Feria Internacional del Libro, Feria Internacional del Libro de Venezuela, la FILVEN, que es una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, una gran fiesta cultural que ha iniciado acá en la ciudad de Caracas, acá en el Círculo Militar, en el Laguito. El día de hoy tenemos la gran noticia y el gran momento de presentar dos publicaciones del Centro de Estudios Simón Bolívar. El Centro de Estudios es una institución de la Presidencia de la República que se encarga del estudio, la divulgación, el resguardo de los aspectos que tienen que ver con la vida, la obra, el accionar y el legado del libertador Simón Bolívar y su tiempo histórico. Su tiempo histórico señalado en el proceso de independencia de Venezuela y del continente. Su tiempo histórico acompañado con muchísimas personas, combatientes, políticos, líderes y lideresas de distintas procedencias de América, de distintos orígenes sociales, una gran fuerza popular. Estas dos publicaciones que vamos a presentar el día de hoy ponen en valor a dos líderes significativos, a dos hombres de batalla, al general José Antonio Páez y al general José Antonio Anzoátegui. Tenemos en sí acercamientos biográficos, por un lado. Tenemos a Hanser González, que nos presenta este libro que voy a estar presentando yo hoy, José Antonio Anzoátegui, Accionar y Forja de un héroe binacional, 1810-2019. Hanser es un historiador merideño, doctor en historia, acucioso, investigador y forma parte del equipo de investigadores del Centro de Estudios Simón Bolívar. Y a mi lado está Javier Escala, investigador del Centro Nacional de Estudios Históricos, del Centro de Estudios Simón Bolívar, profesor universitario, que nos trae su obra El general José Antonio Páez y la guerra en los llanos de Barinas, 1816-1820. Ciertamente, la historia de la independencia venezolana está muy enfocada en los aspectos militares de la lucha, en los aspectos que tienen que ver con las operaciones. Hace poco estuvimos conmemorando el bicentenario del asalto a Puerto Cabello, una acción que lidera precisamente Páez. Las miradas que dan Hanser y que dan Javier a estos dos líderes rompen con una visión tradicional de la historiografía. Si bien están en el ámbito de la historia militar, nos ofrecen una perspectiva más amplia. Por su lado, Hanser se enfoca en cómo se ha construido un héroe a partir de la figura histórica de José Antonio Anzoátegui, sabiendo que él murió muy joven y tuvo destacadas acciones en el proceso de independencia venezolano y neogranadino. Era quizás uno de esos líderes que estaba despuntando, un hombre que estaba a la par, sin duda alguna, de José Antonio Sucre. Su origen es oriental y estuvo involucrado en todo el proceso de la guerra de independencia hasta su muerte. Hanser nos llama a hacer una aproximación a cómo entonces la historiografía forja la figura del héroe, cuáles son los elementos que la componen, los elementos simbólicos, pero también los elementos concretos, cómo se conmemora un héroe y finalmente un liderazgo, como lo señala su título, que es binacional, entendiendo que la lucha patriota venezolana tenía un carácter internacional, un carácter continental. Y esta es la puesta en valor que también se pone a José Antonio Anzoátegui con este trabajo que nos presenta Hanser González Sierra Alta. Este es un trabajo que comenzó sobre todo para conmemorar el bicentenario de su muerte y a partir de ahí se realizó también como parte de investigaciones de tesis doctoral que ya están publicadas y nosotros en el Centro de Estudios Simón Bolívar hemos publicado nuevamente. Acerca de la obra de Javier, aunque yo no voy a dar más detalles para que él nos dé sobre todo su experiencia como investigador, su experiencia como divulgador histórico y como parte de un equipo de investigación que está en el Centro de Estudios Simón Bolívar, el Centro Nacional de Estudios Históricos. Lo que sí pudiera decirles en principio
es que nos aterriza Páez en muchos elementos, donde a veces Páez sabemos por hitos, ¿no? Mucurita, el Yagual, las queseras del medio, pero visto en un conjunto, pocas veces nosotros podemos ver a Páez en un accionar. Bueno, aquí estamos 1816, 1820, años fundamentales de la consolidación de la República, años fundamentales de la liberación de Venezuela y la creación de la Gran República de Colombia. El papel que juega Páez en el territorio de los llanos es fundamental. Nos ayuda a entender a ese primer Páez, a ese hombre que, como señalamos hace poquito, estuvo hace 200 años, el 8 de noviembre de 1823, liderando un asalto anfibio y la toma de las fortificaciones de la ciudad de Puerto Cabello, que era el último bastión imperial en Venezuela. Así que bueno, sin adelantar más, agradeciendo a Hanser González Sierra Alta, le queremos mandar un saludo a Hanser, él está en Mérida, y bueno, este libro nos ayuda a ver también el sentido que tiene que nosotros conmemoremos a esos líderes y a esas lideresas que participaron en nuestra liberación, y que lo veamos también como actualmente son vistos como héroes, heroínas, pero detrás de esto hay una construcción, hay una política, hay una intencionalidad. Llegar a esto ha sido el centro de esta investigación. Javier, te dejo en la palabra. Muchas gracias. Agradecido, Alejandro. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecido ciertamente al Centro de Estudios Simón Bolívar por sacar este trabajo. Bueno, este es un trabajo que yo realicé. Bueno, lo primero que hay que decir es que este año 2023 se están conmemorando 150 años de la muerte de Páez, que muere en Nueva York el 5 de mayo de 1873, ¿no? Y además se están cumpliendo 200 años de la toma de Puerto Cabello, que es, digamos, la última acción de armas, la última campaña militar de Páez en Venezuela durante la propia independencia, ¿no? Después vendrán otras campañas, la revolución de las reformas, después cuando se alza con Monaga, con Farfán, etcétera. Pero la última, digamos, campaña militar, la última acción de armas de Páez en la independencia, la cierra precisamente el asalto de Puerto Cabello, ¿no? Este trabajo lo realicé en un principio para la maestría, a la que yo egresé aquí en el IAS, en la maestría en Historia Militar. Y este trabajo, bueno, en un principio, bueno, también estoy realizando otro, ¿no? Eso lo tengo parado, es sobre Cipriano Castro, la participación de Cipriano Castro en la guerra de los 1000 días en Colombia, ¿no? La guerra entre los liberales y los conservadores en Colombia, y bueno, la participación de Venezuela, sobre todo del presidente de ese periodo, que era Cipriano Castro, apoyando al Partido Liberal de Colombia, ¿no? Y de hecho se producen unos incidentes. Creo que la única confrontación militar directa con la actual República de Colombia se produjo precisamente en ese periodo, ¿no? Cuando el gobierno colombiano apoya al general Rangel Arviras a invadir el Táchira, ¿no? Y sale a su encuentro Cipriano Castro. Con respecto a este trabajo, yo trabajé este Páez que va desde el año 16 al año 20, precisamente porque se ha visto a Páez solamente en referencias, ¿no? Mucuritas, el Yagual, se enfrentan en grandes batallas, pero no se ve qué estaba pasando realmente, cuál era la influencia de Páez, cómo Páez se fue haciendo un líder dentro del pueblo de Barinas, o sea, cómo se forja Páez, ¿no? Lo que tenemos es parcialmente, la mayoría de las biografías que hay sobre Páez, que son muy pocas además, toman como referencia la autobiografía de Páez. Hay muy pocas biografías que revisan los documentos de Páez, muchos de ellos ya se encuentran publicados, fueron publicados unos de ellos en 1973, cuando se cumplía el centenario, ¿sí?, de su muerte, y muy poco se revisa. Por ejemplo, y para un caso muy concreto, Puerto Cabello, ¿no? Se toma el relato de Páez, la autobiografía de Páez, que la escribió 40 años después, para reconstruir verazmente la acción de Puerto Cabello. Pero lo primero que hay que decir es que Páez no lidera el asalto, Páez dirige el asalto. Es decir, Páez hace ver en su autobiografía que él atravesó el manglar. Y si vemos los documentos de la época en caliente,
Páez refiere que dispuse al mayor Manuel Cala con 500 hombres a asaltar el Mangrave, o sea, ordené, dispuso, no participó directamente, ¿no? Así también se presenta, por ejemplo, cuando se rinde o cuando hace ver la rendición de Sebastián de la Calzada, ¿no? Que dice que la Calzada se escondió en una iglesia y lo fue a recibir. Los documentos de la época refieren que Sebastián de la Calzada fue capturado en la batería Princesa, ¿no? ¿Y por qué sabemos que Páez no dirigió personalmente el ataque? Y esto no le resta mérito, porque la concepción de la estrategia es de Páez. Simón Bolívar tampoco estuvo presente en la batalla de Carabobo directamente, sino la dirigía, ¿no? Era conductor de la fuerza. ¿Cómo sabemos que Páez no participó directamente en el Manglar? Porque el propio Sebastián de la Calzada refiere a Ángel Laborde que tanto Páez como el general José Francisco Bermúdez, que también estaba allí, se presentaron ante él a las 6 de la mañana, una vez que la plaza ya estaba tomada, o sea, Páez no estuvo allí. Y también se ha visto a Páez solamente, bueno, así, en enfrentamientos dispersos, pero no se ha visto cómo Páez organizó esa fuerza, cuál era el tipo de guerra que, digamos, que de una u otra forma realizó Páez. Porque estamos hablando, por ejemplo, en 1816, las principales cabezas de la República o están muertas o están fuera. La República está totalmente, sí, eso mismo, doblegada por las fuerzas realistas. La fuerza republicana militar no existe como tal, lo que hay son guerrillas dispersas. Y Páez forma sus propias guerrillas en los llanos occidentales, como lo haría Cedeño en los llanos orientales, Sarasa o los propios hermanos de los Monagas, ¿no? Que también tienen su fuerza ahí. Lo que hay son resistencias, focos de resistencia organizados en pequeñas partidas de guerrilla. Y así comienza Páez a labrarse su prestigio, su influjo dentro de las fuerzas de los llaneros, ¿no? Empieza precisamente así, gradualmente. Y por supuesto los triunfos que va obteniendo lo van convirtiendo prácticamente ya para 1818 en un personaje legendario ya, ¿no? Era un personaje sumamente respetado, sumamente carismático. De hecho, todos los ingleses que estuvieron con Páez, si ustedes revisan las memorias de los ingleses, de Powell, etcétera, quedan encantados y a la vez impresionados por Páez y por las fuerzas que están bajo el cargo de Páez, ¿no? Nunca han visto llaneros cruzar a caballo ríos, matar caimanes, la fortaleza física al medio, cómo ellos pueden doblegar el medio. O sea, era algo impresionante para ellos, y Páez logra ese, digámoslo así, efecto, ¿no? Tanto es así que para 1818 Bolívar está solicitando entrevistarse con Páez. O sea, ya Páez era un personaje relevante, al punto que el propio Simón Bolívar está pidiendo ya entenderse con Páez, y esa entrevista se produce precisamente comenzando el año de 1818 en los prolegómenos de lo que se conoce como la campaña del centro, ¿no? Luego Páez, digámoslo así, continuaría emprendiendo la guerra contra los realistas, una guerra fundamentalmente con guerrillas y una guerra de desgaste, es decir, traer a los realistas hasta el interior de Barinas, cansarlos, fatigarlos, diezmarlos poco a poco y hacer insostenible la ocupación de las fuerzas de Morillo en esa región. Pero no es solamente eso, Páez no solamente se dedica a lo militar, a formar, y esto también, Páez era un comandante esencialmente de caballería, pero esto no significa que no haya formado batallones de la propia infantería. Por ejemplo, el batallón Bravos de Páez, que después fue renombrado Bravos de Boyacá, fue creado por Páez, ¿no? Páez levantó una fuerza también terrestre sumamente importante que acompañó a Simón Bolívar en el año 1819. Y además de eso, no solamente Páez se dedicó a hacer la guerra, sino también labores de logística, mandaba reses al propio Simón Bolívar en Guayana, ¿no? Y tabaco. Y bueno, cómo Páez va creciendo como un caudillo, cómo Páez se forma, ¿no? No es que llegó a Carabobo ya
de una vez, no, es que ya venía teniendo un prestigio, un ascendente importante dentro del pueblo de las sabanas orientales, ¿no? Y yo quisiera compartir con ustedes, leer esta breve reflexión que yo coloqué aquí en este trabajo, que dice así: sin Páez, la construcción de la República durante la independencia hubiese sido distinta. Él fue quien le dio tono popular al bando patriota en los llanos occidentales, el que mantuvo reducida la operatividad realista en la zona y el que sobresalientes soldados ofrendó la causa. Él hizo de un grupo de jinetes una verdadera y eficaz fuerza de combate indoblegable para Morillo. La guerra de Páez en Barinas fue más allá que simples escaramuzas. Se trató de una forma de vida y de organización para hacer sostenible la propia conflagración. No eran solo jinetes ambulantes lanceando realistas y atravesando ríos, sino la adhesión popular a un auténtico caudillo. De esta unión, muy poco se ha trabajado. Páez construyó en el llano una barrera indoblegable. Los triunfos de Mucuritas, Mata de la Miel y el Yaguar le permitieron actuar sobre un teatro de operaciones que entre 1816 y 1820 se extendía al sur por el río Meta, al norte sobre Acarigua, al este por el río Cuárico y al oeste hasta el Piedemonte andino. Sus victorias pudieron aprovecharse a través de una guerra de guerrillas intensa e ingeniosa, la cual ejecutó con los recursos de la región y el apoyo del pueblo. Aprendió por intuición y experiencia los principios básicos de la guerra. Bueno, y esto lo coloqué y se puede ver, siendo a diferencia de Simón Bolívar un general mucho más paciente a la hora de meditar sus acciones, ¿no? Aunque fogoso, diría Páez, no me falta prudencia y deseo de ser el vencedor. Lo sé refrenar para conseguir victorias que no dejen burlada nuestra fatiga. Fin de la cita. Supo contrarrestar, y esto es muy importante, la superioridad material y humana de su rival con el conocimiento y adaptación del medio. Tenía una imaginación fecunda para sacar ventaja a situaciones que cualquier otro general foráneo no emplearía. La gente que le acompañó y acató como líder indiscutido del Apure resistía y combatía los embates mismos de la naturaleza hostil. Para el llanero, ríos repletos de caimanes, montes llenos de serpientes, clima abrasante, sabanas ardientes, dieta limitante, no significaban un obstáculo, sino más bien una fortaleza física y hasta moral sobre los contrarios, adecuados a una geografía y usos y costumbres opuestos. O sea, estamos hablando de una forma, de una organización para hacer la guerra, y esto lo va a levantar Páez en estos años, que son unos años que no han sido muy poco trabajados, ¿no? Siempre se ve el Páez ya del año 30, que es otro Páez totalmente diferente a ese Páez que en un principio era un caudillo del pueblo, era un caudillo muy querido por las masas, ¿no? Siempre lo fue, pero ya en el año 30 ya estamos hablando de un Páez que está condicionado a un sector social que desde el año 1821 lo atrae para sí. Pero este Páez es muy importante, no solamente por la configuración que significa como caudillo, sino por el propio aporte que da al proceso de la propia independencia en Venezuela. No es solamente Guayana, es un escenario más completo, y Páez está allí. Sin Páez, yo me atrevería a decir que la propia independencia había sido muy diferente a lo que nosotros la conocemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, ya queremos también compartir con ustedes que ambos libros, José Antonio Anzoátegui, Accionar y forja un héroe binacional, 1810-2019, de Hanser González Sierra Alta, y el general José Antonio Páez, La guerra en los llanos de Barinas, 1816-1820, de Javier Escala, están en la página web del Centro de Estudios Simón Bolívar, memoriaboliaris.com. Buscan publicaciones y ya está disponible en PDF y acá mismo en nuestro stand de acá de la feria de la Filben. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta a Javier. Yo solamente quería preguntarte, Javier, bueno, la provincia, cuando hablamos de Barinas, es buena parte del llano, no solamente el estado de Barinas, ¿verdad? Ah, bueno, eso quería como para aclarar. Bueno,
La provincia de Barinas es una provincia de fundación tardía, fundada en 1786, comprende o comprendía lo que hoy son los estados Barinas, Apure y Portuguesa. Era toda esa región completa, y en esa zona fue la que, bueno, en donde estuvo la participación de Páez en estos años. Páez no saldría de los llanos de Barinas, saldría de manera prácticamente rápida en la campaña del año 1818, que llegaría hasta el Cuárico, hasta la zona de Calabozo, hasta allí. Pero saldría formalmente de los llanos en 1821, cuando se reúne con Bolívar en San Carlos, y después participaría en la batalla de Carabobo. Ahí es cuando ya él decide salir, y ya a partir de 1821, y esto es muy importante, ya Páez deja de ser un caudillo regional para convertirse ya en un caudillo nacional, con una vocación ya, o con un poderío nacional, con una influencia nacional. Muchas gracias, Javier. Tenemos a nuestro compañero, nuestro colega Jesús Peña, que quiere hacer una pregunta, y la compañera también quiere hacer una pregunta. Vamos entonces con Jesús y vamos. ¿Sí? Muy buenas tardes. Bueno, ante todo, felicitarlo por el contenido del trabajo. Una pregunta que tengo aquí, una duda. ¿Hay alguna diferencia entre las estrategias militares de Páez, o sea, en este sentido, que se pueden decir como autónomas, autóctonas o propias del escenario donde se desenvuelve, y las técnicas militares de los generales de formación académica, digamos, los oficiales con rango, no que sus títulos hayan sido adquiridos o no hayan sido adquiridos como los de Páez, que fue formando de una vez unos hombres, sino, digamos, con los militares y los generales académicos de vieja data? Sí, bueno, las estrategias de Páez consistía básicamente en la guerra irregular, en guerrillas, en sorprender al enemigo cuando menos se lo esperaba, atacar sus líneas de abastecimiento, dejarlo sin comida, sin recursos, o sea, hacer inviable la, digamos, ocupación de las fuerzas realistas en esa zona. ¿Cómo atacaba Páez? Bueno, Páez solía atacar cuando menos se lo esperaban, ya no adentro, los llevaba ya no adentro, cuando el clima estaba abrasante, el calor. Solía atacar también los campamentos en la noche, cuando menos se lo esperaban. Solía envenenar las aguas, es decir, mataba reses y, bueno, contaminaba las aguas para que en los campamentos realistas se dieran enfermedades. Mataba reses, hacía una guerra de, digámoslo así, en términos modernos, de arrase. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en 1819 quemó San Fernando con el apoyo de los propios pobladores de San Fernando. Quemó San Fernando para que Morillo, que venía avanzando, no tuviera en San Fernando una base donde poderse refugiar y donde poder sacar recursos. Es decir, en su avance quemaba lo que podía, mataba lo que podía, o sea, entiéndase, reses, sembradíos, etcétera, para que cuando Morillo avanzase no tuviera con qué abastecerse, y prácticamente fuera inviable. De hecho, Morillo se va en el año 19, que está avanzando sobre el propio, sobre los llanos occidentales, precisamente porque viene el periodo de las lluvias y porque sabe que ya no tiene recursos para poder quedarse allí. Páez le ha limitado poder mantenerse allí, y esa fue la forma que utilizó Páez, una forma de agotamiento, de desgaste, de ataque sorpresa. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un general convencional? Que un general convencional ataca con una formación, con una estructura acorde a los manuales militares de finales del siglo XVIII, ¿no? Esa fue la forma como se manejó la guerra aquí, por lo menos hasta el año 16, 17. De hecho, las batallas durante la Primera y Segunda República eran batallas abiertas, campales. Todas las batallas de la Segunda República, los combates de la Segunda República eran batallas abiertas. No habían, o sea, no era que no habían, pero no era, digámoslo así, frecuente o cotidiano hacer una guerra de guerrillas. El bando republicano se plantea esta forma de combate a partir del año 15, cuando el territorio total de la República está en manos de los realistas, su fuerza militar prácticamente ya no existe porque fue exterminada en Maturín, y lo que quedan son caudillos que lideran pequeñas partidas
guerrilleras que lo que hacen es precisamente eso, atacar las líneas de abastecimiento y generar una guerra de guerrilla de ataque sorpresa para hacer inviable o para hostigar las fuerzas realistas que estaban allí. O sea, no se puede hablar de una fuerza nuevamente republicana fuerte o por lo menos organizada hasta el año 18-19, cuando hay una fuerza ya nuevamente, ¿no? Ya acuérdate que en el año 1814, después que cae Caracas, se refugian en Aragua de Barcelona, son derrotados en Aragua de Barcelona y los últimos reductos terminarían siendo exterminados por Morales en Maturín. Después de ahí ya no hay una fuerza militar republicana, lo que quedan son pequeños reductos de partidas, pues, de partidas guerrilleras que están llevados a cabo por Páez en los llanos occidentales, por Zaraza, por Cedeño, por los Monagas en los llanos centrales y los llanos occidentales. Esa es la resistencia que hay mientras los principales, digámoslo así, las principales cabezas de la República están fuera. Por ejemplo, Simón Bolívar está en el Caribe, etcétera, etcétera. Esa es la realidad que se está dando aquí. No es que, como Bolívar está afuera, aquí no está pasando absolutamente nada, que hay unos focos de guerrillas que están de una u otra forma intentando mantener la guerra en pie, pues, con los realistas. Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Jesús. Tenemos la otra intervención. Buenas tardes a todos. Hola, Javier, un placer conocerte. Me gusta mucho tu trabajo. Yo tengo 23 años trabajando en el Panteón Nacional y en 23 años no he visto la primera ofrenda floral a Páez. ¿Tú crees que nosotros deberíamos reivindicarlo? Esa es mi pregunta. Bueno, es una pregunta bastante difícil y polémica, ¿no? Yo pienso que sí hay que reivindicar al Páez que estuvo en la independencia, ¿no? Tuvo un papel destacado en la independencia, una participación fundamental, estuvo al servicio de la causa durante 13 años, en un principio a las órdenes de Manuel Antonio de Pulido, que era su patrón en el Hato de la Calzada, ¿no? Y por supuesto después, desde 1813, desde su primera acción de armas registrada en las matas guerrereñas hasta Puerto Cabello, tiene una actuación destacada. Y mira, el propio Simón Bolívar lo llamó benemérito de la patria, ¿no? O sea, el propio Simón Bolívar reconoció la importancia de Páez, ¿no? Y de hecho sabía que Páez era el hombre fuerte, no en balde. En 1826, en 1827, cuando se producen los sucesos de la Cociata, todo el mundo, sobre todo Santander, ¿no? Que le critica que por qué perdonó a Páez, porque no se llevó a Páez a Bogotá a rendir cuenta. Era por una razón netamente política. El hombre que tenía el ascendente en el pueblo era Páez. Si tú arrestabas a Páez, si tú llevabas a Páez a Bogotá, si fusilabas a Páez, podías desencadenar una guerra civil, una guerra social, que era lo que, temía Simón Bolívar. O sea, Páez era un hombre respetado en el país. Que después se alió con ciertos sectores que lo atrajeron desde 1821 en Valencia. Y para mí, el filtro con esos sectores, yo estoy trabajando en eso, fue su amante, Bárbara Nieves. Bárbara Nieves fue la que de una u otra forma lo conecta con los principales, con la aristocracia de Valencia. Y es la que, de una u otra forma, cambia en cierto sentido a Páez. Pero también hay que reconocer algo a Páez, ¿no? Que también es importante. Y Páez en eso sí se parece a nosotros, al pueblo en común, que es un hombre que se superó a sí mismo. No es un hombre que nació con una gran fortuna, no es un hombre que nació acomodado, sino un hombre que con su mérito, con su logro, con su lanza, con su propio esfuerzo se superó a sí mismo. Y mira, es un hombre que era peón en un hato y en el lapso de 20 años se convirtió en presidente de la República, que eso era impensado en la colonia, que un peón de hato pudiese dirigir un país. Y eso lo logró Páez, fue con su propio esfuerzo. Entonces también hay, en ese punto, Páez se acerca a nosotros, ¿no? Al pueblo que trabaja todos los días, que sale, que busca
mejorarse a sí mismo. Y en eso, y eso hay que reconocérselo a Páez, un hombre que se superó a sí mismo, y por eso Páez, cuando sale del país hacia 1850, bueno, fue un hombre reconocido en todos lados, por lo menos en Argentina. Domingo Faustino Sarmiento le da un cargo de general y le pagan sueldos y lo reconocen en todos lados, no solamente porque era la última leyenda viviente de la guerra, sino porque fue un hombre que se superó a sí mismo, ¿no? Y eso suele encantar mucho a las personas, ¿no? El hombre, por eso mucha gente siente atracción y va a ir el 25 de este mes a ver la película de Napoleón. Napoleón también representa eso. O sea, encanta a la gente porque es un hombre que viene de la nada y se hace emperador de Francia. O sea, un hombre que no tiene una gran fortuna, que no pertenece a la nobleza francesa y a partir de su propio, digámoslo así, de su propio pulso, ingenio, logra, bueno, escalar hasta convertirse, bueno, en emperador. Bueno, nadie le quitará los bailados a Páez, jamás. Muchas gracias, Javier. Solo queda pensar, bueno, que hubiese sido si Páez hubiese sido bolivariano. Toda esa fuerza, todo ese ímpetu, todo ese ingenio dedicado a la libertad. Lamentablemente ese Páez que se convierte en el presidente de la República de Venezuela, de la República de Esclavos, de la República que deja en la tierra en manos de pocos, la República que va entregando la soberanía. Sí, eso es una gran tragedia, lamentablemente, que Páez haya sucumbido a esos intereses. No, sí, y él al final lo termina reconociendo. De hecho, él cierra su autobiografía en 1848. Él dice: cierro mi autobiografía donde debió de haber cerrado mi vida pública. O sea, él siempre cargó el remordimiento de haber ejercido la dictadura en 1861. Él consideró que no debió de haberlo hecho, que él debió de haberse retirado cuando perdió el poder político entre José Tadeo Monagas en 1848. Yo considero que hasta allí. Y de hecho, él después en unas cartas, creo que en 1850 y pico, que están en prensa, él también se arrepiente de los hechos de la Cociata. O sea, él al final se arrepintió, igual como Simón Bolívar también se arrepintió de haber fusilado a Piar y a Patilla. Hay una carta que le manda Pedro Briceño Méndez en noviembre de 1818, él dice que, bueno, que ha fusilado generales beneméritos de la patria con más valor que el propio Santander, y ha podido o ha perdonado a Santander. Al final también se termina arrepintiendo, y bueno, son seres humanos y bueno, son políticos, a fin de cabo. Los políticos tienen sus aciertos y sus propios errores, pues, como todo. Así es. Javier, muchísimas gracias a todas y todos. Bueno, ha sido una jornada muy enriquecedora. Nos quedamos con Anzoátegui y con Páez y estas dos nuevas producciones del Centro de Estudios Simón Bolívar, disponibles para todas y todos. Muchas gracias. Una pregunta más, claro que sí. Aló. Hola Javier, ¿qué tal? Mira, yo creo que es bien interesante el periodo histórico que tú estás estudiando en tu obra, y yo quiero un breve comentario, yo sé que el tiempo es corto, con relación a el trabajo de Páez como guerrero, pero no en combate, sino en la logística. Barinas era la provincia donde había muchísimas riquezas. Hay en la biografía del general Urdaneta, hay partes de batalla donde Bolívar y Urdaneta le escriben a Páez pidiéndole tabaco y mulas para venderlos en las Antillas a cambio de armas. Entonces, ese comentario creo que es muy importante. Y el otro, que yo creo que la mayor honra que le puede hacer un militar se la puede hacer sus enemigos, y me gustaría que comentase el comentario de Morillo a Fernando VII, cuando Fernando VII le reclama que había sido derrotado por unos salvajes, y él se refiere a Páez y en una carta: lanceros y pondré, deme un Páez y 100.000 lanceros y ponga Europa a sus pies. Entonces, qué honra, pues, que el rey de España, que fue el enemigo Morillo, que luchó contra Páez en la campaña del Apure, le tenga ese reconocimiento, ¿no? Entonces me gustaría un comentario tuyo al respecto. Gracias.
Bueno, sí, rápidamente, cierto, la provincia de los Llanos Occidentales, la de Barinas, era muy rica en recursos, en reses, en ganados. Recordemos que también la provincia de Guayana lo fue en un principio, en 1817, cuando se toma la provincia de Guayana, se sacan muchos recursos, sobre todo de las misiones del Caroní, pero ya para el año 18, 19, esos recursos estaban mermados. Buena parte de esos recursos se invirtieron en la campaña de 1818, que fue un fracaso porque no logró tomar Caracas. Y a partir del año 18, sobre todo, y 19, Páez se encarga de las labores logísticas, no solamente reunir reses para alimentar su fuerza y para alimentar a las personas que venían con Páez, porque esa era otra. Las personas que terminaron quemando San Fernando, que apoyaron que incendiaran San Fernando, esas personas con su familia se iban con Páez y estaban en una zona de, ahorita no recuerdo el nombre, Arichuna, creo que era, Achagua, y ahí estaban reunidos y ahí había redes, o sea, allí había un campamento de miles de personas a cielo abierto y Páez mantenía a esa gente, ¿no? Muchas de esas personas también eran familiares de los soldados que venían con Páez, ¿no? Entonces Páez no solamente estaba encargado de levantar fuerzas de infantería, de caballos, los caballos eran fundamentales también, ¿no? Para tener tu fuerza operativa debías tener caballos frescos, ¿no? Debías tener caballos en buenas condiciones. Páez también reclutaba o recogía caballos, ¿no? Y caballos de reemplazo, lo que llaman en las fuentes madrinas de caballos, ¿okay? Que eran los caballos que se usaban de reemplazo. Y sí, Páez envió recursos constantemente a Simón Bolívar en el año 18 y 19, sobre todo reses y ganados que eran intercambiadas en las Antillas por recursos y armas, sobre todo, ¿no? Y lo último que me estás refiriendo, bueno, sí, Páez fue un general muy honroso en eso, ¿no? Eso lo podemos ver en la capitulación de 1823 en Puerto Cabello, ¿no? Donde él le respeta a los realistas su grado, sus vidas, respeta a los prisioneros, le da los barcos de la República de Colombia para que salgan de Puerto Cabello hacia Cuba. Pero no solamente lo vemos en Puerto Cabello. En la Revolución de las Reformas, perdonó a Mariño, perdonó a prácticamente buena parte de los implicados en las reformas. Y esto fue algo muy criticado hacia Páez, ¿no? Porque era muy suave con sus enemigos, ¿no? Solía darle indultos, etcétera. Y Páez siempre respondía que prefería eso a una nueva guerra en Venezuela, ¿no? Por lo menos a Dionisio Cisneros, que era el famoso guerrillero que se le rinde a Páez en 1831, Páez lo hace su compadre. Después lo fusila porque se siguió levantando. Se levantó en 1835, 36, 37 y llegó un punto que ya hay que fusilarlo. Pero lo hizo su compadre, ¿no? Intentó, entonces Páez en ese sentido era muy conciliador y de hecho la guerra federal se resuelve precisamente porque es Páez el que ofrece el tratado de Coche a las fuerzas federales, si no la guerra hubiese seguido. Él es el que se sienta y además está dispuesto a entregar el poder en contra de su prestigio y de todo, lo entrega y se va. Entonces en ese sentido Páez fue un político que supo hasta en cierta forma honrar, ¿no? El otro fue Sucre, ¿no? También en Ayacucho. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Gracias a todas y todos. Nos vemos pronto en las próximas presentaciones del Centro de Estudios Simón Bolívar. Creo que las tengo por aquí. Ya va un momentico para recordarlas. A ver. Ajá, por acá no las encuentro. Ah, no, aquí están. Miren, ya para nosotros nosotros para el día de mañana vamos a estar el domingo 12 en la campaña de Maracaibo y su incidencia en la liberación del sur de William García, que está acá. Eso es a las 6 de la tarde mañana en la sala Teresa de la Parra. Eso es lo más inmediato, William. Entonces mañana nos vemos. Muchas gracias a todos y todos. ¿Qué te pareció?